Bueno, hoy nos encontramos con un súper invitado aquí en preparación de viaje de Hace Canadá. Él es Luis Francisco y pues él se encuentra ya en Canadá hace algún tiempo. Nos va a estar contando sobre su experiencia exactamente a nivel laboral. Pero bueno, Luis Francisco, bienvenido a este espacio. Gracias por participar, por permitirme pues comentar acerca de tu historia y tu experiencia. Y cuéntanos, ¿hace cuánto estás en Canadá? ¿Con quién viajaste? Pues danos un resumen de cómo llegaste a Canadá. Súper, Andrea, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué horas estás viendo el video, a toda nuestra comunidad de AC Canada. Me presento, sí, nuevamente una rápida introducción. Mi nombre es Francisco Rojas. Nosotros con mi familia, yo viajé con mi familia, usamos para llegar a Canadá el PAD de estudiante internacional. Mi esposa es en este momento la estudiante internacional, yo soy el acompañante en este programa o en este plan migratorio. Adicional a eso, llegamos con nuestra hija, una pequeñita de 3 años, entonces llega uno con mucha emoción, con muchas cosas de qué puede pasar y súper feliz y contento y más que todo emocionado de poder compartir todas estas experiencias con nuestra comunidad y poder construir juntos este plan que tenemos que o queremos desarrollar de llegar a un nuevo país y de lo más importante, tener una historia de éxito y poder cumplir nuestros sueños. Nosotros llegamos a Canadá en diciembre del 2021. Digamos que fue algo muy estratégico en el sentido de poder organizar un poco el tema de impuestos en Colombia, de cómo llegar aquí también, de tener el tiempo para solicitar los documentos y poder empezar el primer mes del año con todo lo necesario para empezar con la mejor energía y con todo el proceso. Súper, súper, pero qué buena energía y veo que no, ya nos vas a contar en breve toda tu historia en cuanto a la parte laboral, pero bueno, veo que estás feliz, se te nota, se te nota que estás tranquilo y pues eso es lo que nos gusta reflejar en este tipo de entrevistas, experiencias que la gente realmente utilice para motivarse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y hablando ya del tema laboral, Luis, cuéntanos cómo fue tu experiencia buscando trabajo. Yo sé que muchas personas tienen esa duda en nuestra comunidad, incluso pues todos los usuarios que nos siguen en el canal de YouTube, y es cuando tú viajas como estudiante, listo, digamos que vas a estudiar, pero como acompañante muchas personas dicen, ¿en qué voy a trabajar? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo lo encontraste? Perfecto, Andrea. Bueno, mi caso yo podría decir que es un poquito particular. Tuve o tengo la fortuna yo trabajo en el área de tecnología. Tengo la fortuna de que la compañía con la que yo estaba vinculado en Colombia tiene oficinas alrededor del mundo y eso básicamente me permitió continuar trabajando para la compañía como un contratista en Canadá por los primeros 3 meses. Vamos a ahondar un poquito más en eso porque ese es un detalle interesante de cómo funcionan los contratos aquí en Canadá, pero lo que quiero llamar la atención aquí es una recomendación súper importante. Es momento de aprovechar estos beneficios de la tecnología que tenemos. Y si hoy en día estás en tu país, en Colombia o en cualquier otro país, si nos están viendo en otro país, busca la oportunidad de continuar trabajando con tu actual empleador al menos por 2, 3 meses. Eso te va a ayudar muchísimo a dos cosas. La primera, seguir manteniendo un ingreso, que finalmente es súper importante. Y lo segundo, te va a permitir entender un poco más cómo se está moviendo el mercado en el país que estás llegando, la provincia o la ciudad, y de esa forma de pronto va a ajustar algunos detallitos en tu hoja de vida y en tu perfil para aterrizar de mejor manera en el país. Ahora, eh, en mi caso particular, pues durante esos 3 primeros meses que yo estaba trabajando 100% para Colombia, lo que hice fue empezar a construir una red de contactos, con la misma gente, digamos, de la oficina. A pesar de que estábamos remotos, pues yo estaba feliz metido en la oficina, conociendo gente, saludando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y eso me permitió pues empezar a entender un poquito cómo funciona o cómo funciona, sí, cómo funciona la organización aquí en Canadá. Porque realmente es muy diferente, es la misma organización, pero funcionan de maneras totalmente diferentes. En ese proceso, y aquí viene de pronto un segundo tip, y es, muchas veces escuchamos que porque llegamos va a ser difícil para nosotros o tenemos que empezar desde un punto muy básico en nuestra carrera profesional. Yo realmente quiero invitar a todas las personas es, mira la oportunidad de continuar en tu actual proyección o en tu actual nivel de crecimiento profesional y deja esa idea de voy a hacer el primer trabajo que se me aparezca, no la deseches porque puede pasar, pero déjala por ahora en el bolsillo de atrás de tu pantalón. Porque yo quiero empoderar a las personas a
vamos a revisar cómo puedo continuar con mi carrera. Y eso implica tres cosas. La primera, empecemos a buscar un rol que esté relacionado con lo que estamos haciendo hoy en día, siempre que podamos, porque hay algunas carreras profesionales que necesitan o que tienen lo que aquí en Canadá se llaman órdenes, entonces tienes que homologar tu experiencia. Se me vienen algunas, médicos veterinarios, médicos, abogados, arquitectos, ellos necesitan hacer un tipo de homologación particular. Pero si no es tu caso y no tienes una orden que esté guiando la ejecución de tu profesión aquí en Canadá, el primer paso yo diría es mantente en el mismo foco de crecimiento profesional que tienes. Estás en un nivel profesional, administrativo, junior, vamos a buscar lo mismo en Canadá. El segundo paso, vamos a empezar a buscar cómo se mueve el mercado. Y esto empieza desde que estás en tu país de origen. ¿Cuáles son esas top 5 empresas que siempre has querido estar en tu país de origen, multinacionales, o esos 5 mercados en los que quieres trabajar? Y eso implica, oiga, quiero estar, no sé, quiero ir a trabajar a Boeing, quiero ir a trabajar a Airbus. Ok, es parte de tus sueños y alinea lo que estás haciendo a lo mismo. Entonces empieza a conocer, por ejemplo, dónde están las oficinas de esas empresas en Canadá. Están en la ciudad a la que te vas a mover, están cerca donde estás pensando vivir, porque finalmente todo esto va a volverse un punto que vas a conectar y te va a ayudar a tener la gran imagen de lo que vas a hacer en el futuro. Y lo tercero, empieza a seguir esas empresas y ver cómo se están moviendo. Y cuando digo eso es cuando usamos algunas herramientas, tipo, a mí me gusta mucho LinkedIn, entonces vamos a LinkedIn Jobs, vamos a encontrar las empresas que me gustan en la ciudad o en la zona donde voy a estar, buscamos a 50 kilómetros, mucha distancia de pronto para Colombia, muy poquita para Canadá, entonces no les dé miedo poner 50 kilómetros y vamos a ver los roles que están alineados a mi perfil profesional. En mi caso, eso fue un poco lo que hice. Afortunadamente, pues apoyé un poquito más con las redes de contactos para entender cómo se estaban moviendo los negocios, pero es fundamental y me parece algo súper clave. Siempre busca apuntarle a continuar con tu desarrollo profesional. Mantén la opción en tu bolsillo de atrás, pero no tomemos esta opción de el primer trabajo que nos aparezca como la primera opción. Eso implica otra cosa y es siéntete orgulloso de lo que has hecho también. ¿Por qué? Muchas veces cuando cambiamos de país, y pasa mucho en el estereotipo de cuando llegamos a Canadá, porque somos newcomers, entonces no tenemos la experiencia canadiense. Pero estoy seguro que has hecho muchas cosas espectaculares en tu país de origen, en tu carrera. Estas son cosas que debes sentirte orgulloso y debes ponerlas, publicarlas. ¿Dónde? En tu perfil de LinkedIn. Tu hoja de vida. Hay un video que ya está en nuestro canal de Easy Canadá y es cómo organizar y prepararse para una entrevista de trabajo. Se lo súper recomiendo. Andrea nos hace una súper recopilación de cosas de qué tener en cuenta. Y es básicamente, organiza tu hoja de vida para que esté lista para Canadá, cambia y muévete un poquito de, estuve en esta empresa y estas eran mis responsabilidades, estuve en esta empresa y estos fueron los logros que obtuve en este rol. ¿Sí? Porque eso es lo que cuenta aquí. Finalmente, y pasa en Canadá, las empresas no van a entrar a detallar a mucho detalle si efectivamente lo lograste porque se confían en las personas. Pero garantiza que lo que estás poniendo también es real. Y lo tercero, no te dé miedo de aplicar. Y cuando te digo no te da miedo de aplicar es porque muchas veces nos pasa, y en Colombia pasa mucho, uy, esto es un rol de gerente de ventas, gerente técnico, gerente de lo que sea, pero yo apenas soy un profesional, de pronto no estoy listo. No te dé miedo, porque finalmente, y eso pasa mucho aquí en las empresas en Canadá, el mensaje es, si tienes la actitud, el conocimiento lo podemos construir juntos. Entonces, piensa en eso, sueña en grande y verás que vamos a lograr una nueva vida en un nuevo país de una manera espectacular. Correcto, muchísimas gracias por todos esos tips para todos nuestros seguidores y nuestros miembros. Acabas de mencionar algo muy importante y esto nos da paso a nuestra siguiente pregunta. Y es, bueno, mencionaste LinkedIn y LinkedIn es una gran herramienta. Yo creo que cuando estamos en Colombia no vemos la gran utilidad, ¿no? Como lo que de verdad podemos hacer con LinkedIn, construir esta red de contactos y no sabemos ni siquiera cómo funciona. Pero ya cuando tú estás allá, mira lo que tú nos estás diciendo, lo has mencionado muchas veces, incluso más que yo, en esta entrevista, y es importante que la gente tenga en cuenta eso que tú estás diciendo. Si tú empiezas a construir tu red de contactos desde ya, vas a lograr mucho cuando llegues a Canadá. Se te va a hacer, digamos, no vamos a decir súper fácil, pero sí menos difícil. Me gusta llamarlo de esa manera y van a poder acceder a muchas cosas que de pronto llegar y lo que tú dices, sentarte a esperar o buscar a ver qué me resulta. Hay personas que también cuestionan mucho esa parte. Bueno, y la segunda pregunta es, ahorita que nos hablas de los procesos como tal, desde tu experiencia, ¿qué podrías decir que fue lo más fácil
y lo más difícil buscando empleo. Digamos que en tu caso fue bien particular lo de tu empresa, pero cuéntanos cómo fue y en tu experiencia, lo que has visto en otros, qué es lo más fácil y qué es lo más difícil. Empecemos con lo más fácil. Yo diría que lo más fácil fue encontrar la primera entrevista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Wow, sí. finalmente el hecho de que ya reciban la invitación es apenas el primer paso de un viaje completo que vas a tener. Y eso implica que tienes que empezar a prepararte muchísimo. Ok, Cuando digo prepararte muchísimo es, primero, si no lo has hecho, de pronto no es una empresa que tenías, digamos, en los objetivos de que querías entrar a trabajar, tienes que conocer la empresa. ¿Sí? Y regreso a LinkedIn. Hey, miremos la apuesta, miremos la empresa, miremos los empleados de la empresa y tratemos de buscar el hiring manager, que es la persona de contacto o la persona que está contratando en Canadá, para entender qué hace esa persona, de qué país viene, porque eso es súper importante aquí, y entender un poco cómo funciona la organización. Entonces, lo más fácil para mí fue encontrar la entrevista. El primer correo de HR diciendo, queremos tener una entrevista contigo. ¿Sí? Eso implica, y el hecho de que diga que lo más fácil no quiere decir que hay mucho trabajo antes, hay muchísimo trabajo antes, entender las empresas, arreglar tu hoja de vida, el offer letter, y yo realmente le cuento a muchas personas es, el offer letter es fundamental. Muchas veces los reclutadores revisan la hoja de vida o ni siquiera el reclutador. El sistema revisa la hoja de vida y selecciona el pool y el reclutador solamente lee el offer letter. ¿Sí? Y esto lo traigo a colación basado en algunas conversaciones de pasillo con el equipo de HR de la compañía. Y es, sí, el sistema me selecciona mis hojas de vida. Yo voy a buscar mi offer letter para entender por qué esta persona es un buen fit para este rol. ¿Sí? Entonces, el offer letter es algo que hay que dedicarle mucho tiempo o al menos hay que hacerlo muy estratégicamente. Uno, y dos, no uses un offer letter para todas las ofertas. Es decir, algunos insights importantes, pero tienes que alinear esos insights a lo que la empresa está buscando. Hoy en día hay muchísimas herramientas online que nos permite facilitar el proceso. Pues, segunda recomendación, no confíes en esas herramientas 100%. Úsalo como base y personalízalo a lo que, en este caso, Francisco diría realmente en una entrevista. O tú, como futuro persona que va a trabajar aquí en Canadá, va a decir en una entrevista. Lo más difícil y de pronto lo más complicado para mí fue el proceso de negociación de salario. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en Colombia, que te dicen, esta es tu oferta, tómela o déjela, en Canadá se da mucho el proceso de negociar salario y les quiero compartir un tip. Cuando reciban su primera oferta, revísenla muy bien y entiendan realmente cuál es el ingreso neto que van a tener. Porque pasa en Canadá, dependiendo del rango de ingresos, tienes un nivel de taxes diferente. Entonces, entre menos es tu ingreso, menor va a ser tu porcentaje de taxes. Y lo que no pasaba en Colombia, que era que me ofrecían 10 millones de pesos o cualquier valor, pero yo sé que adicional a eso, la empresa tenía que pagar seguridad, salud, EPS. Aquí te dan 10 millones, pero antes de que te entre a ti el dinero, te van a descontar esas cosas. ¿Sí? Entonces, tienes que organizar muy bien este ejercicio. No es que me ofrecieron $5,000 al mes, este va a ser mi neto. No. Normalmente depende del nivel de ingreso. Y para eso les recomiendo una página que se llama talent.ca, donde básicamente te permite a ti, oiga, este es el valor de ingreso que me van a entrar, o esto es lo que me ofrecieron, este es el forma de pago mensual, diario, biweekly, y ustedes escogen la provincia y les dice cuál va a ser aproximadamente el ingreso real que van a tener en su cuenta final de mes. ¿Sí? Porque ujú, puedes cometer el error de, me va a llegar $5,000 y el primer pago te vas a desinflar porque, bueno, no llegaron los 5,000, llegaron 2,500, 2,200, dependiendo de la provincia y exacto. de tu nivel de Ujú. ingresos. Entonces, eso fue una de las cosas más shock, primero. Y segundo, pues entender cómo, diría uno en Colombia, armar la historia o armar el muñeco para hacer la mejor negociación. Primero. Segundo, y súper importante, también de esta parte difícil de la negociación, es cuáles son los beneficios. Y seguramente vamos a andar un poquito más en los beneficios, pero las empresas en Canadá te ofrecen muchos más beneficios que normalmente no estamos acostumbrados en nuestros países de Latinoamérica. Y hablamos de seguros, aportes a lo que podríamos llamar pensión o a cuentas en Colombia que se llaman AFC para compra de vivienda o educación en el futuro. Entonces, no solamente te hagas o no solamente enfoques tu negociación en el salario cash que vas a recibir, revisa todos los adicionales que están en el proceso de la oferta y revisa cómo eso se alinea con tu proyecto de vida. ¿Por qué? Muchas empresas en Canadá
ofrecen lo que son stocks en la misma empresa. Pero si de pronto en tu pensamiento está, no voy a estar en esta empresa más de 5 años por cualquier razón, bueno, los stocks no van a ser algo que realmente influya en tu decisión de compra. Puede ser más bien un seguro médico. Entonces, entiende muy bien la oferta, lee toda la oferta y no haga solamente foco en el cash que viene o en el salario nómina como tal y revisa cómo puedes articular algo que funcione para ti y tu familia. Y no te dé miedo a preguntar, porque pasa mucho acá, que tampoco pasa mucho en Colombia, es si entras a una empresa, o voy a ponerlo de esta forma, en la compañía donde estoy yo hay personas que llevan más de 30 años trabajando. Entonces, aquí puedes construir un proyecto de vida con una empresa todavía. Y eso, pues ese primer salario que vas a tener, va a empezar a definir mucho cómo vas a crecer con la empresa y cómo te vas a seguir moviendo en el mercado de Canadá. Entonces, volviendo a Talent de .ca o a Glassdoor.ca, antes de decir sí o no, haz un estudio de cómo están tus pares. Vas a ser un sales manager, vas a ser un technical manager. Vamos a esos dos portales, yo personalmente uso mucho esos dos, o LinkedIn Jobs muchas veces, para mirar cuál es el promedio del mercado y poder tener como una comparación. Oiga, aquí está el promedio, de pronto está un poquito más bajito porque todavía no tengo mi experiencia en Canadá, pero aún así tengo que ponerlo en la mesa, porque la negociación es súper importante. Claro, eso que acabas de mencionar precisamente es algo que te iba a preguntar, ¿no? Nos surge como la duda a muchos, bueno, voy para Canadá como acompañante y qué tal los salarios, ¿no? ¿Cómo hago yo para identificar o cuánto desde tu experiencia, ¿no? Podría estar ganando una persona recién llegada, o sea, como newcomer, como acompañante trabajando allá. Entonces, tú más o menos, digamos, ¿qué conocimiento tienes sobre este tema? ¿Qué nos podrías decir en promedio? Y pues para tener como una idea. Depende mucho del rol, pero lo que yo sí te diría, y es algo que no pasa aquí, es que porque tú eres nuevo te vamos a pagar menos. ¿Sí? Es decir, si tú te postulas un rol ejecutivo de ventas o agente de soporte, y ya está predefinido cuál es el rango de salario que va a ser asignado a esa posición, y tú tienes, o digamos que el recruitment, el profesional de reclutamiento sencillamente ya sabe que se puede mover en ese rango. Por eso es importante la negociación. Cuando estés en una segunda sesión con tu segunda entrevista, es cuando tú tienes que ya entender cuál es el mercado que está afuera. Sí, ya seguramente has hecho tu revisión en Glassdoor, en LinkedIn, en Talent.ca. Oiga, ¿cuál es el promedio de ingreso de una persona en este rol? Y dependiendo también de la responsabilidad. Ahora, eso implica mucho cuál es el tipo de contrato. Porque básicamente en Canadá puedes tener eh, contrato por horas, un contractor o lo que en Colombia llamaríamos un término indefinido. Ok, bueno, pero no te me adelantes que esa es otra de las preguntas. Por ahora, pues sí, claro, ya nos diste como una idea súper, pues el tip que nos diste, súper útil de buscar en estos sitios web. Igualmente, pues van a aparecer en la descripción o dentro del video como tal, para que la gente vaya y mire y revise dependiendo del cargo al cual va a aplicar. Entonces, no tenemos, digamos, en ese momento o digamos, no podemos arriesgarnos a dar unas cifras que realmente no conocemos porque son muchas las profesiones, muchas las labores, pero pues sí tenemos ya una idea a dónde podemos ir y bueno, no sé, escribir dependiendo de tu profesión o tu carrera y allí podemos encontrar fácilmente esto. Entonces, hablando, antes de hablar del tipo de contratos como tal, me gustaría hablar del proceso de selección. Porque pues bien sabemos que en Colombia de alguna manera digamos que está estandarizado este proceso de selección en empresas grandes, ¿no? Sabemos que pasas por, no sé, una entrevista inicial, de pronto te vuelven a llamar a otra, quizás te hacen unas pruebas psicotécnicas, bueno, dependiendo, pero pues digamos que esas son como las características en términos generales. Ahora cuéntanos en Canadá cómo funciona el proceso de selección, qué tan distinto es de Colombia, qué similitudes tiene. Algo que es muy interesante es en particular la velocidad. Es decir, cuando tú tienes tu entrevista, tu primera entrevista, casi que tienes un offer letter en los siguientes 3 semanas. ¿Sí? Offer letter es la carta oficial de empleo. ¿Por qué? Porque o sea, normalmente, por ejemplo, y voy a hablar un poquito de la empresa donde estoy yo, tratamos de que no haya más de 3 entrevistas. La primera que es con el reclutador, la segunda con el hiring manager y normalmente una tercera con un segundo hiring manager o un par del hiring manager para tener un segundo punto de vista.
Pero si tú ya estás en la segunda entrevista, ya estás dentro de los 3 preseleccionados. O sea, ya estás casi ahí. Ahora, estudios o para posiciones técnicas, por ejemplo, sí se hace una prueba técnica, que sería un paso adicional, como dependiendo a veces de algunos roles, las pruebas de conocimientos. Pero entonces digamos que estamos 3 entrevistas, una prueba técnica de conocimiento dependiendo del rol, y luego de eso viene una offer letter. No podemos decir que pasa en todas las empresas, pero es como un estándar que hay en las compañías. Ahora, unas pruebas o muchas veces lo que en Colombia se llama un estudio de seguridad. Así que es, venga, vamos a revisar cuál fue su pasado, dónde está. Así sea recién llegado, lo van a hacer aquí. Se me olvidó ahorita el nombre, es un safety, no recuerdo. Pero normalmente eso pasa después de que tú recibes el offer letter y aceptes al offer letter. ¿Sí? Y es un punto importante. Muchas veces decimos, ya tengo el offer letter, ya estoy listo. Si se detecta, normalmente, más que problemas de seguridad, porque pues si estamos recién llegados o llevamos poco, Correcto. seguramente ya el Ministerio de Migración ha hecho la revisión de seguridad, ¿cierto? Pero más que todo, lo que puede volverse un blocker aquí es si has dicho alguna mentira, ¿cierto? Y eso es importante. No, es que yo fui lo que sea, o hice tal cosa. Estas mentiras en el proceso de verificación de seguridad para las personas que estamos o que están recién llegadas son las que más impedimentos generan. Por eso les decía pues, al principio, cuando organizan la hoja de vida, movernos un poquito de estos fueron mis responsabilidades, a estos fueron mis logros, ponerlos cuantificables y vas a ver cómo eso finalmente engrana todo al final. Porque cuando hacen la revisión, y me pasó, pues llamaron a mi jefe en Colombia. Venga, don Francisco está diciendo que se hizo esto, esto y esto. Y estos son los crecimientos. Afortunadamente, y gracias al ejercicio, pues el jefe dijo, no, esos no son, son más. Él está siendo modesto y es grandioso. Pero ese es el tipo de Genial. cosas que es importante poder tener. Entonces, entrevistas, prueba técnica o especializada en caso de que sea necesario, offer letter, estudio de seguridad. Ok, o sea que ese es como el proceso, en lo que hablábamos, un estándar, ¿no? No podemos estar hablando Exacto. de, claro, hay diferentes empresas, hemos escuchado muchas experiencias por eso y es uno de los motivos por los cuales seguimos acá entrevistando gente y es aprender sobre distintas anécdotas, experiencias, pero sí hemos escuchado desde, tenemos un video en nuestro canal también sobre personas que han encontrado trabajo, no en su campo, pero en otros campos y les ha tocado llegar a aprender, digamos, un sector de la construcción, ese tipo de sectores, y pues han encontrado las ofertas por Facebook, por ejemplo. Entonces, yo he preguntado, yo, bueno, ¿y qué proceso te hicieron? Ninguno, solamente llevé mi hoja de vida, la envié, me llamaron y al otro día empecé a trabajar. Pero entonces ya cuando estamos hablando, tengo la percepción de que estamos hablando ya de empresas como tal, de algo más seguro, algo más fijo, algo más estable, digamos que esos son los procesos que tenemos que atravesar. Entonces, súper bien. Y ahora sí, cuéntanos en cuanto, yo tengo mucha curiosidad sobre este tipo de contratos, ¿no? Tenemos en Colombia vinculación por contrato de trabajo, por prestación de servicios, por obra labor. Entonces, ¿qué tipo de vinculaciones podemos encontrar en Canadá? Y pues cuéntanos un poquito sobre esos contratos. Yo sé que muchas personas tienen la curiosidad también. Claro que sí. Mira, yo quisiera o los pondría en 3 grandes contratos. Y de hecho, vamos a unir puntos y vas a ver cómo el tipo de proceso de selección va a influir en el tipo de contrato que vas a tener. Entonces, el primero, más básico y más sencillo, que seguramente es el que vas a tener si tienes que usar esa opción que tenemos en el bolsillo de atrás, que es, vamos a hacer lo primero que nos ayude a llegar, es el por horas. Entonces, básicamente es hora que trabajas, hora que es pagada, ¿cierto? Y dependiendo de la empresa, te pueden hacer pago diario, semanal o biweekly, que en Colombia diríamos quincenal. Pero entonces es el primer tipo de contrato. Normalmente este contrato no incluye ningún beneficio adicional, ¿cierto? No incluye seguros adicionales, coberturas adicionales o beneficios adicionales. Sencillamente es, como diríamos en Colombia, un freelance, ¿sí? O un contrato obra o labor, pero por espacios de una hora. Entonces normalmente dicen, oiga, toca que haga X tarea y toca diariamente reportar cómo la estás haciendo. El único adicional de pronto que puede haber en un contrato de este tipo es cuando haces horarios nocturnos o fines de semana que tienes un adicional pagado, pero normalmente es el primer tipo de contrato, por horas. Y es hora trabajada, hora pagada. El segundo es un contractor. Y el contractor básicamente es un contrato en el que te dicen, usted tiene este tiempo para desarrollar estas tareas.
Podríamos decir que en Colombia es como una prestación de servicios. Tiene este tiempo para hacer estas tareas. La gran diferencia, y es que en Colombia te dicen, vamos a poner un valor, 5 millones de pesos mensuales, y con eso nos toca pagar la salud, pensión, y tienes que traer el desprendible. Aquí te dicen, este es tu ingreso, y básicamente los descuentos se los aplican a eso y te llega a ti tu neto, dependiendo del tipo de pago. Quincenal, mensual, normalmente son quincenales y mensuales estos tipos contractuales. Y cuando hablas de estos descuentos, Luis, digamos más a detalle, ¿qué serían esos descuentos? Porque acá tenemos, listo, me descuentan lo que es riesgos profesionales, la salud y la pensión. ¿Cuáles son esos descuentos que podría tener una persona y que deben de tener en cuenta al momento de pronto de recibir un salario? Básicamente, taxes federales, o sea, taxes del gobierno, Ok. taxes provinciales, taxes de tu provincia. Eh, si tiene, hay otro que es el de pensión, lo asemejamos al de pensión, y hay otro en este momento que se me escape, pero son cuatro básicamente. Los más grandes son los taxes federales y provinciales. El de pensión es un monto pequeño y tiene un tope que, si no me equivoco, son $5.000 al año por todos los empleos que tengas. Entonces, cuando pagues eso ya no te lo siguen descontando. Ujú. Y el otro se me escapa, pero sé que son cuatro. Te lo quedo debiendo, Andrea y equipo. Dale, no te preocupes. ¿Hay algún descuento por salud o cómo funciona lo del seguro médico? ¿El empleador te Listo. lo descuenta, te lo paga? ¿Cómo sería? Vamos a hablar del tema de la salud, poniéndolo en términos de Colombia. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la EPS en Colombia, o sea, tu sistema de salud básico. Eh, Normalmente este servicio aquí en Canadá es cubierto por el gobierno. Se llama aquí el Ontario Health Card o el OHIP. Y uno de los requisitos que tú tienes para poder solicitarlo es tener un trabajo. Es súper importante, finalmente, por eso cuando vienes a veces como estudiante, tener tu seguro médico que te ofrece tu college, porque eso es lo que te va a cubrir y si no tienes trabajo, pues no vas a tener, digamos, acceso a la EPS. Y es ahí cuando puedes usar tu seguro médico. Pero ese es el primer tema. Ahora, algo importante que cambia mucho cuando hablamos en relación a Colombia. En Colombia nuestra EPS nos cubre los medicamentos. Aquí el servicio del OHIP no cubre medicamentos. Entonces es algo que normalmente es uno de los beneficios en algunas compañías y es ofrecerte el seguro médico. ¿Sí? No me gusta compararlo a la medicina prepagada porque finalmente la medicina prepagada te incluye otros médicos y especialidades que aquí todo eso lo cubre el OHIP. Entonces vamos a separarlo. El OHIP te cobra toda la atención médica y la mayoría de servicios, pero todo lo que es medicamentos, servicios especializados, odontología, son parte de los beneficios que puedes negociar con algunas organizaciones o empresas como parte del seguro adicional. ¿Listo? Pero digamos que así más o menos es como funciona el tema de la salud aquí. Y ese descuento de salud no se aplica directamente a tu salario, es algo que tu empleador paga directamente, es parte de los pagos que le hace al gobierno provincial. O sea que de ahí no hay ningún descuento. Exacto. Listo, vale. Entonces ya nos mencionaste ya el tipo de vinculación, contrato de trabajo, pues me estabas hablando de que inicialmente cuando una persona llega usualmente obtiene ese tipo de contrato que es por hora. Ahorita estamos hablando de uno por prestación de servicios y hay otro tipo de vinculación. Tú habías dicho que habían Sí, tres. Ujú. exacto. Y el siguiente es lo que se llama normalmente en Norteamérica el FTE o Full Time Employee. Podemos decir que este es un contrato a término indefinido en Colombia. Básicamente tú tienes unas tareas que ejecutar, la empresa tiene unos horarios y tú desarrollas tus tareas en este tipo de horarios. Digamos que tipo de contrato normalmente, asemejándolo al término indefinido, pues no tiene un término, no tiene un término donde se termina, tienes tu contrato a término indefinido, está negociado cuál es tu ingreso normalmente al año, anual. Te dicen al año te vamos a pagar 70, 80, 100, $120,000, dependiendo de tu posición. Y tu pago va a ser biweekly, monthly, dependiendo de cómo sea la negociación. La gran ventaja de estos contratos es que normalmente te dan beneficios adicionales. Por ejemplo, el seguro médico normalmente es uno de los beneficios que negocies. Las vacaciones, y ahorita les cuento un poquito más de las vacaciones, cómo funcionan, pero las vacaciones con estos contratos de FTE normalmente dependiendo de las empresas, pero los primeros años tienes un número fijo de vacaciones y a medida que llevas más tiempo en la empresa te dan más días de vacaciones, ¿sí? Y los puedes ir usando. Te dan adicional cosas como, aquí hay una cuenta que es lo que llamamos en Colombia la FC, aquí se llama el
RSSP o RSSP, básicamente es una cuenta en la que puedes ahorrar y muchas empresas cuando eres un FTE te dicen, si tú aportas $1.000, la empresa te da otros $1.000. ¿Sí? Y son parte de los beneficios que tú tienes y puedes usar ese dinero luego para educación o para la compra de tu vivienda. Entonces, esos son como los beneficios más grandes que tiene un contrato de este tipo. Ok, súper bien, mejor dicho, yo creo que, y ese creería yo que ese es uno de los más apetecidos, ¿no? Ese tipo de contratos, porque creo que Claro, es muy completo. claro, y te da a ti todos los beneficios, obviamente, de desarrollar tu día a día, más los beneficios que te da la empresa, y obviamente, y súper importante, la oportunidad de ir a pedir una tarjeta de crédito, un crédito y construir tu historial crediticio, que es tan importante en Canadá. Genial. Entonces, ahorita sí cuéntanos, bueno, ya hablamos un poco de los beneficios. No sé si tengas de pronto allí alguna idea o algo más que aportar en cuanto a los beneficios que te podrían ofrecer. Recordemos que eso es un caso cada, pues es diferente, perdón, y cada caso es particular. Entonces, aquí tenemos que ser enfáticos en que definitivamente acá estamos hablando de información general, ¿no? Pero no sé si tengas algún otro tipo de beneficios, ya hablamos pues de lo que nos acabas de mencionar, hablamos de la salud que es tan importante, mucha gente dice, bueno, yo llego a pagar, no me pagan, y también hablemos del tema de las vacaciones, porque yo sé que es un tema que funciona diferente en Canadá. Así es, y te voy a contar un poquito basado en mi particular tipo de contrato, porque pues obviamente los contratos que son por horas, tú puedes tomar vacaciones cuando lo necesites. Sí. La única diferencia es, no son pagas, son horas no pagas, y eso es importante. Pero en el caso particular de mi contrato, o digamos de esos contratos contractor o FTEs, estos contratos dicen, bueno, usted tiene un número de vacaciones al año. eh, en este momento realmente no recuerdo cuál es el número base. Eh, Como les decía, a medida que uno va teniendo más tiempo en la empresa, pues la empresa como parte de los beneficios, en mi caso particular, me añade días de vacaciones cada año. ¿Sí? Entonces, si el día, los base son 15 días laborales, pues a medida, en mi caso particular, a medida que voy más tiempo con la empresa, los días se incrementan. Pero algo muy interesante, y es algo que pasa aquí, es los PTO. Y los PTO básicamente son días pagos que puedes pedir para estar fuera de la oficina, adicionales a las vacaciones. ¿Sí? Entonces, en Colombia no tenemos esto, en Colombia tenemos nuestras vacaciones, que normalmente son 15 días laborales por año, y eso es. Aquí en Canadá te dan las vacaciones, que imaginémonos son las vacaciones normales, y otros PTOs, que son días que puedes pedir para alguna urgencia. Ir al médico, llevar a los niños al daycare, te despertaste enfermo, porque, bueno, y eso lo había súper importante. Si no tienes normalmente un seguro adicional como parte de tus beneficios, eh, las incapacidades no te van a ser pagas al 100%, Ok. ¿cierto? Ujú. Entonces, lo que haces tú o que lo que se hace con esos PTO normalmente es, venga, hoy estoy un poco enfermo, no me siento bien, voy a pedir un PTO y con eso no me afecta el pago y no hay mayor problema. Porque aquí no funciona así como en Colombia, bueno, tengo la incapacidad del médico y con eso la empresa me continúa pagando. No funciona, se te Ajá. paga un porcentaje y si la empresa tiene el beneficio del seguro, se te cubre el 100%. Ok. ¿Y ¿Cierto? esos PTO cuántos días son? ¿O eso depende del tipo de contrato? Es discreción de la empresa porque no es algo mandatorio. Ok, ¿Listo? o sea Y que son adicional a personal. eso, En tu hay caso, otros ¿cuántos días. días son? Ajá. En este momento yo tengo por año 15 PTOs, 15 días de PTOs, Ok. más algunos más de vacaciones, pero te puedo decir que son más de un mes de vacaciones al año en este momento. Wow. ¿Tú llevas trabajando en esa empresa cuánto? ¿Me recuerdas, por favor? ¿El 2 años. tiempo? 2 años. Súper bien. Bueno, Sí. qué pena. Continúa No, entonces no, con no, tu idea. tranquila. Y otro día, otro tipo, digamos, de esos beneficios para vacaciones o actividades fuera de la oficina es los días de voluntariado. Entonces, en Canadá se apoyan mucho los días de voluntariado y normalmente en contratos de tipo contrato o tipo FTE, las empresas te dan 1, 2, 3 días de voluntariado. Son días que no vas al trabajo, que técnicamente son pagos, pero como su nombre lo indica, es para hacer voluntariado. Entonces tú puedes usar cualquiera de las como ONGs, por ejemplo, organizaciones que ayudan a los inmigrantes, organizaciones para donar los food banks, etcétera, para ir a hacer un día y ayudar y soportar la comunidad. Entonces, otro día que no estamos muy acostumbrados en Colombia, pero que te ayuda a ti a desconectarte del trabajo, integrarte con tu comunidad y finalmente pues seguir ayudando a este país a crecer.
Totalmente. Uy, muy diferente. Yo sé que mucha gente va a estar, wow, ese montón de beneficios. Lo de los PTO es algo, por eso te decía, cuéntanos un poco, porque sí lo he escuchado varias veces de estos días que igual te los pagan y que tienes, dependiendo pues la empresa y el contrato. Y bueno, genial. Ya muchas personas pues se darán una idea. Exacto. Y un punto que quiero incluir, porque de pronto es una práctica que tenemos en Colombia y no pasa aquí. Ujú. Eh, Normalmente tus días de vacaciones se vencen el fin del año fiscal de la empresa. Entonces, digamos, si tú tienes una empresa que trabaja año fiscal 1 de enero a 31 de diciembre, el 31 de diciembre se pierden tus días. No como en Colombia que se acumulan. Entonces tú puedes llegar a tener muchos días. Aquí sí es ley, normalmente se acaban. Y eso es particularmente porque se busca que la gente utilice sus días de vacaciones haciendo cosas diferentes a la familia o con la familia, con los amigos, etcétera. Que finalmente es algo que impacta mucho y te ayuda a, a refrescarte y no llegar pues a ese burnout que muchas veces vivimos en el día a día y más con el COVID, ¿no? Total, sí, tienes toda la razón. Bueno, eso es una información muy importante. Y de hecho, estaba que te la preguntaba, yo sí decía, bueno, hay mucha gente que dice, yo acumulo mis vacaciones, lo he escuchado mucho también acá en Colombia, pero bueno, en Canadá es bueno saber que definitivamente hay que usarlas. Te den Eh, 15 días, en tu caso que ya tienes como un mes, bueno, ¿qué vas a hacer con ese mes de vacaciones? Entonces, bueno, ya para ir finalizando nuestra entrevista, cuéntanos algo. Yo sé que pues me lo han preguntado en comunidad y es algo que nos genera de verdad dudas y es en cuanto al clima laboral, porque tú llegas de Colombia, en Colombia manejamos una dinámica, horarios, también cómo trabajamos, si trabajamos en equipo de manera individual, hay reuniones, pero cómo es el clima laboral y el ambiente laboral en Canadá. yo te diría que es una de las cosas más emocionantes que me han pasado, en particular porque, bueno, para contarles un poquito más, yo soy manager, yo tengo un equipo a cargo, pero te puedo decir que menos del 5% de mi equipo es canadiense. Y eso es espectacular porque finalmente tú aprendes cómo trabajan personas de todo el mundo, cómo se hacen las cosas alrededor del mundo. Y detrás de eso tú también empiezas a aprender, oiga, en Colombia hacíamos esto, aquí no se debe hacer así, o no es la mejor forma de hacer. Y es ese proceso de multiculturalidad lo que realmente enriquece mucho el ambiente laboral. Pasan cosas muy curiosas y es, por ejemplo, aprendes tú de las otras culturas. Entonces, hay culturas que no celebran Navidad en diciembre, tienen otras fiestas en otros meses y lo hacen en la oficina. Entonces tú empiezas también como a conectar con eso y, oh, ¿por qué celebran esto? ¿Y por qué lo hacen? O, entonces también te abre mucho la mente para entender qué pasa y cambiar la perspectiva del mundo. Encuentras también no solamente estos temas de las culturas y de cómo trabajan las personas, encuentras también un ambiente de inclusión tremendo. Y cuando te digo un ambiente de inclusión es, eh, o empiezas, tu relación no se basa en qué cree la persona o cómo piensa la persona, sino realmente hay dos, tres, cinco individuos trabajando por un objetivo común y tú te das cuenta cómo eso potencia el trabajo en equipo. Entonces el trabajo en equipo es súper importante, súper fundamental y finalmente eso también ayuda a generar una productividad increíble. Entonces, algunos proyectos que ejecutaba en Colombia y que tomaban sus meses, aquí se ejecuta mucho más rápido porque la gente está, ¡pum!, súper focalizada. Y cosa interesante, pues a mí me dio muy duro. Uno en Colombia estaba acostumbrado, bueno, 8 de la mañana, 6 de la tarde, venga, ¿qué más hacemos? Y etcétera, etcétera. Aquí tú sientes cómo realmente se respeta el espacio fuera del trabajo, que los primeros meses puede ser un golpe duro, pero luego entiendes cómo eso empieza a mejorar tu vida. Entonces, detalles tan pequeños como ahorita vamos a verano, entonces estamos 1 hora más tarde, el sol se oculta a las 9 de la noche, entonces tú llegas a la casa a las 5:30 de la casa de la tarde y tienes 4 horas de sol para salir con tu familia, compartir, ir al parque y es ahí cuando tú sientes, oiga, todo el cambio y de pronto todos esos retos o temores que tenías valen la pena, porque es una cantidad de beneficios. No, súper bien, genial. Eso es algo que nos deja muy contentos. Yo sé que todos ahorita y las personas que están en Colombia, que están en nuestra comunidad, tenemos nuevo grupo.
Y pues son personas que están a la expectativa. Yo sé que les va a encantar escuchar esta entrevista y sobre todo motivarse porque, bueno, es distinto, es diferente y yo sé que todos van con el, digamos, la idea de que van a afrontar nuevos retos y ese es el miedo, ¿no? Como que, bueno, yo me voy a lanzar a esta aventura y a qué me voy a enfrentar. Entonces, Luis Francisco, ya para finalizar, pues darte las gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Y cuéntanos ya para cerrar, qué consejos finales, porque ya nos has dado un montón de tips y recomendaciones, pero qué consejos le puedes dar a las personas que te están escuchando. Cuéntales, no sé, desde tu punto de vista si vale la pena tomar el riesgo de viajar, de dejar una carrera acá y si es posible continuarla o no, bueno, ya tú nos dirás. Claro que sí, mira. Punto número uno, y se los dije durante la entrevista, entonces para que se den cuenta que voy tomando nota de que voy prometiéndoles. 50 kilómetros no es mucho. Y cuando uno lo piensa en Colombia, por ejemplo en Bogotá, que uno atraviesa la ciudad en 18 kilómetros, yo vivo a 50 kilómetros de mi lugar de trabajo. En bus gasto 35, 40 minutos, en carro gasto 10 minutos. Entonces, cambio número uno de mindset, 50 kilómetros es una distancia que se puede hacer en Canadá a un tiempo que es razonable. Entonces, esa se los había acabado viendo. Número dos, y que lo he escuchado muchas veces, es mucha gente dice, no, el carro es fundamental, el carro es una ayuda tremenda, en particular en invierno, pero el transporte público, particularmente hablando del GTA, de Ontario, Mississauga, Brandon, es muy bueno también. Lo que nos toca hacer es acostumbrarnos a que es puntual. ¿Sí? Entonces, a veces uno decía en Colombia, viene el bus, es 5 minuticos. Si la aplicación te dice que pasa a las 8 pasa. Y me ha pasado muchas veces, veo pasar el bus porque el semáforo no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, ahí Wow. sí tocó esperar 20 minutos. Entonces, yo uso esto y es, si llegaste en punto, ya llegaste tarde. Entonces, hay que organizar los tiempos y aquí las cosas funcionan muy interesantes a tiempo. Punto número tres, y esto de pronto es para las personas que van a llegar pronto a Toronto. Hace poco abrieron un punto nuevo de atención para sacar el SIN directamente en el aeropuerto. Aprovechenlo. Es fenomenal. O sea, Genial. te bajas en Pearson, pasas migración, vas a que te impriman tu Work Permit y en el 3 cubículos a la izquierda te entregan tu SIN también. Aprovechenlo de una vez porque es espectacular. No tienes que estar preocupado por ir hasta un servicio ontario, sacar cita. Pearson está Oye, sacando el súper, sí, punto porque tengo inmediatamente. esa pregunta justo con este grupo de personas que están esperando sus visas, o algunos ya les han aprobado, y es esa, ¿no? Como que bueno, y el SIN, que incluso pues me han preguntado que si lo pueden sacar desde Colombia, la respuesta es no, pero no sabía y qué bueno que nos estás contando, son noticias nuevas de que hay un punto para sacarlo dentro del aeropuerto. Uf, les economiza tiempo, energía, no, mejor dicho. Sí, Genial. no, y es espectacular porque exacto, el proceso es, pasas migración, le muestras al oficial tus documentos, luego vas a que te impriman tu Work Permit y el siguiente paso, pónganlo en la lista, de una vez van al cubículo del SIN y listos para salir de Pearson. Vale. Otro punto, muchas veces pensamos, oiga, yo llegué a Canadá, llegué los últimos días de diciembre, 25, 27, no trabajé, no voy a declarar impuestos. Hay que declarar impuestos desde el día que entras a Canadá. Ojo, declarar no implica pagar, porque si no has tenido el ingreso, no lo vas a pagar, pero tengan eso en la mente porque es importante. Entonces, muchas veces por los comentarios, dicen, no, pues yo llegué de pronto el último de diciembre, no pagué, no declaré impuestos porque no tenía trabajo, saqué mi CEN después de eso. Desde que llegues, pasas tu declaración. Pasará en ceros, pero el gobierno ya te está esperando desde el momento en que imprimió tu Work Permit. ¿Listo? Y, y, eh, yo diría que la última, lo más emocionante de esta aventura es que no está escrita. Entonces, cada uno tiene una experiencia y mi recomendación es, hay que gozársela, porque si las cosas fueran fáciles, no sería emocionante. Entonces, emocionensele, hay que emocionarse, hay que disfrutarla y está toda la comunidad de SEI Canadá para soportarnos como equipo para sacar adelante este sueño. Claro que sí, Luis Francisco, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, como ya te había dicho. Y pues nada, ahí estaremos en contacto próximamente, no sé, tenemos webinars, tenemos mucha información y mucho contenido que ir creando y que ir compartiendo. Entonces, pues nada, que tengas un resto de día súper, súper, súper bien.
y estamos en contacto. Muchas gracias. Súper, gracias Andrea, gracias equipo por dedicar ese tiempo y disfruten el sueño. El video que acabas de ver es solo una muestra de los contenidos, información y guianza que obtendrás al adquirir los servicios de AC Canadá. Si quieres iniciar tu proceso de migración al país de la hoja de Maple, te invitamos a registrarte en una de las charlas informativas que ofrecemos todos los días. Para ello, utiliza el link que encontrarás en la descripción de este video. Por el contrario, si ya tienes información general y sabes cómo funciona el proceso y la decisión está tomada, te invitamos a escribir a nuestra línea de WhatsApp para obtener asesoría directa. El proyecto de vida que sueñas está solo a un clic de distancia. ¿Qué esperas?